Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar por aquí de regreso después de varios meses sin hacer estos videitos y estoy regresando con un motivo muy especial. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y es un tema que pienso hay que resaltar un poco. En la medida que nosotros nos eduquemos, conozcamos más de esta condición, sepamos que es algo que se puede prevenir y que en nuestra forma de vivir está la prevención, pero también el adecuado control para evitar complicaciones, es muy importante. Cuando alguien nos dice quítate esto, pon esto y realmente nosotros no conocemos de qué se trata la condición que tenemos, pues la motivación y la conciencia para hacer esos cambios no es tan buena. Por eso quiero platicarles un poquito acerca de qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica que cursa con aumento de los niveles de glucosa en sangre. Estos niveles altos hacen que la glucosa se pegue en muchos de los órganos, generando deterioros en su funcionamiento y en su estructura, y aparecen las famosas complicaciones. Tenemos complicaciones como la retinopatía, donde se pierde la estructura de la retina y podemos tener una ceguera secundaria. Igualmente tenemos complicaciones a nivel del riñón, en donde la estructura renal microscópica se altera por los depósitos de glucosa y esto hace que la función del riñón se pierda. También podemos tener problemas a nivel cardiovascular porque la función cardíaca se altera y las arterias comienzan a hacer depósitos mayores de grasa, se altera el metabolismo del óxido nítrico, las arterias comienzan a taparse y esto facilita el desarrollo de enfermedad cardiovascular y la propensión a los infartos. Por otro lado, también tenemos alteraciones a nivel de la sensibilidad y a nivel de los nervios porque la glucosa se deposita en la cobertura de los nervios y hace que la función de la mielina, que es una cobertura que facilita la transmisión eléctrica de un nervio a otro, se altera y esto es lo que genera el deterioro nervioso y la neuropatía. Si nosotros comenzamos a ver estas complicaciones, pues ninguna realmente nos va a permitir tener la calidad de vida que deseamos. Así que es importante conocer en qué consiste la diabetes y cómo logramos controlarla. Realmente la diabetes puede ser de dos tipos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una condición autoinmune en donde el descontrol de nuestro sistema inmunológico hace que el cuerpo produzca anticuerpos y destruya las células que producen una hormona muy importante que es la insulina. Esto hace que las personas que desarrollan este tipo de diabetes deban de depender de la insulina para un adecuado control, aparte de los cambios en el estilo de vida que deben de implementar. Por otro lado, aparece la diabetes tipo 2, que es mucho más frecuente. Esta diabetes tipo 2 tiene dos momentos. Tiene la resistencia a la insulina, que es la dificultad que tienen nuestros músculos para captar el azúcar y poderla oxidar y quemar. Esto ocurre porque la insulina no puede trabajar bien a nivel de las membranas del músculo. Pero por otro lado, de forma compensatoria a este primer daño, el páncreas comienza a trabajar más de la cuenta y finalmente se agota y pierde la capacidad de producir insulina. Quiere decir que las personas con diabetes tipo 2 tienen un componente de resistencia a la insulina, pero también tienen un déficit en la producción de insulina por parte del páncreas. Las dos condiciones hacen que los niveles de glucosa en sangre estén elevados, que se genere inflamación crónica y que venga toda la cascada de deterioro sistémico que puede ocurrir. Los factores de riesgo pueden variar. La diabetes tipo 1 es una diabetes asociada a la genética y a ciertas etnias y a ciertas razas, pero realmente no hay factores de riesgo que sean modificables en los que nosotros podamos incidir. Sin embargo, la diabetes tipo 2 es una diabetes que se genera por una forma de vivir inapropiada. Si bien hay un componente de historia familiar importante, el sobrepeso y la obesidad, la mala alimentación, una alimentación cargada de azúcares, cargada de fructosa libre, cargada de carbohidratos, cargada de ultraprocesados, con muy poca cantidad de vegetales, de ensaladas y de color en el plato, cargada de grasas que son inflamatorias, definitivamente es una mala alimentación que va a deteriorar nuestro sistema metabólico. Aparte de la historia familiar, el sobrepeso y la obesidad, la mala alimentación, tenemos el sedentarismo. Entonces vemos que sobre la historia familiar no podemos incidir, pero sobre el peso, la obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo sí. Quiere decir que la diabetes tipo 2
está en dependencia de que nosotros definitivamente hagamos modificaciones en nuestra forma de vivir para prevenirla. Obviamente hay otros factores de riesgo como tener condiciones hormonales como el ovario poliquístico, haber tenido un bebé mayor de 9 libras, haber sido un hijo prematuro, tener exceso de tratamientos por alguna condición con corticoides, y estos pueden ser otros factores que pueden tener incidencia. ¿Cuál es la idea? Que si yo conozco que esto aumenta mi riesgo y yo tengo una condición de esto, pues con mayor razón debo implementar estrategias para poder tener un control y que estas condiciones no sean un puente para terminar en una diabetes tipo 2. El diagnóstico temprano es muy importante e igualmente vemos cómo la forma de vivir puede prevenir que nosotros desarrollemos una diabetes. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tenemos una diabetes o una alteración en el metabolismo del azúcar? Hay 3 factores importantes: la glucosa en ayunas, la glucosa 2 horas después de haber recibido una carga en el laboratorio de 75 gramos de glucosa, y la glicohemoglobina, que es el promedio de niveles de azúcar que nuestro cuerpo ha manejado durante los últimos 3 meses. Para que nosotros hablemos de diabetes necesitamos tener 2 niveles de glucosa mayor de 126 en ayunas. Podemos tener cualquier nivel de glucosa tomado en cualquier momento del día mayor de 200, esto ya nos hace un diagnóstico de diabetes. Igualmente, si nos hacen una curva de tolerancia a la glucosa o nos dan una carga de glucosa de 75 gramos, 2 horas después la medición debe ser mayor de 200 para diagnosticar diabetes. Y finalmente tenemos un diagnóstico de diabetes cuando tenemos una glicohemoglobina o una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5%. Es importante entender que para llegar a estos valores pasa un periodo muy largo de tiempo en el que transitamos por la resistencia a la insulina, por la prediabetes y finalmente ocurrió la diabetes. Es por eso que la diabetes tipo 2 es una condición que nosotros podemos identificar el trastorno del metabolismo del azúcar desde que nuestros niveles de glucosa están mayores de 100, desde que nuestra glicohemoglobina está mayor de 5.6% o desde que 2 horas después de una carga tenemos una glucosa mayor de 140. Ahí ya nosotros nos comenzamos a dar cuenta que puede haber una alteración y podemos comenzar a implementar cambios en nuestra forma de vivir para no ir acercándonos y caminando hacia el desarrollo de una diabetes. Con todo esto, lo que quiero es motivarles a conocer más de esta condición, pero a que sean conscientes que definitivamente es necesario modificar nuestro estilo de vida para prevenir la diabetes, pero igualmente, si yo tengo diabetes, el hecho de que tenga un adecuado control, el hecho de que mis niveles de glucosa sean como que no fuera diabético, el hecho de que yo modifique mi forma de vivir, tenga la alimentación adecuada, haga actividad física, mantenga fuerte mi masa muscular, cuide muy bien mi flora intestinal, asegure un buen horario de sueño, controle muy bien mi estrés. Todas estas son inversiones que van a ayudar a tener un mejor control, y con este mejor control las complicaciones y la calidad de vida van a ser muy buenas y por supuesto las complicaciones no se van a dar. Veamos la diabetes como una condición de salud que definitivamente nos alerta en que nuestra forma de vivir es inapropiada. Y de pronto de esta manera podemos darnos cuenta que es la señal de alarma para hacer modificaciones